¿Cómo están, amigos? Con el gusto de saludarlos. Hoy en Fincando Patrimonios tenemos dos grandes invitados, Jorge Hernández y Jesús Chávez. ¿Cómo estás, amigo? Borre, gracias. Contento. Borre, ¿Cómo un andan? gustazo estar acá contigo. Pues ya se me hizo porque se estaban cotizando mucho, que una cosa u otra. Íbamos a ser los primeros, según él. Íbamos a inaugurar acá con el Borre, pero no, ya tocaba. No, qué bueno que nos acompañan y empezar en este proyecto mío, qué bueno que me apoyan. Y, y como para aportarle a la gente como nuevas experiencias de la gente en el tema inmobiliario. Ustedes en el tema inmobiliario, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo empezaron? ¿Como futbolistas, empresarios o como gente normal? Pues no sé qué quiera empezar. Pues creo que empezamos regándola como todos. Uno muchas veces aprende a base de errores y hemos tenido, bueno, en lo personal he tenido malas inversiones, pero creo que la inversión más segura que he tenido son un par de casas que tengo. Eh, una es en la que vivo ahora aquí mismo en Guadalajara. Fue la primera que compré cuando era jugador de Atlas, que ganaba poca lana, pero decidí meter esa lana ahí para tener un patrimonio. Y después otra me tocó en otra ciudad, que yo quería comprar otra aquí en esta misma zona donde la que tengo ahora, pero por el lugar que vivimos en ese tiempo me convencí. Yo ya estaba recién casado con mi esposa, me convencí de comprar allá y creo que fue la mejor inversión. Y en tema inmobiliario me ha ido bien por ese lado, pero en otro tipo de inversiones han sido malas. He tenido malas inversiones como muchos gente que conoces, como muchos excompañeros, o mejor dicho, compañeros exjugadores. Creo que hemos hecho malas inversiones en el tipo de esquemas raros que te venden. Que a final de cuentas son experiencias y siento que la vida te va dando como pruebas y al final del camino a lo mejor tú lo ves como mala inversión, pero a lo mejor también fue un aprendizaje. Lo tengo que ver de esa manera, ¿no? Que fue aprendizaje para saber dónde invertir. Porque ahora, ya que estamos del otro lado de ya no de jugadores, seguimos en el fútbol, pero ya no de jugadores, me invitan a eso y no es tan fácil meter la lana como lo hacía antes. Entonces creo que sí, al fin y al cabo tienes aprendizaje, depende cómo lo tomes, ¿no? Pero sí creo que lo más seguro y lo que mejor se ha invertido han sido en inmuebles, casas. Yo igual, obviamente hablando por la profesión que nos tocó llevar, pues te llega el dinero rápido, cantidades buenas, y para mí en este rubro, o sea, en este ambiente, sí lo mejor es invertir en el tema inmobiliario. Hoy por hoy ya, como dice Jorge, que estamos de este lado, nos damos cuenta que a la mayoría de los futbolistas nos hace falta una educación financiera. Desgraciadamente, digo, se escucha feo, pero es la realidad. Yo creo que son pocos los que han sabido administrar su dinero, lo han sabido cuidar, pero el tema inmobiliario sí es muy importante. Obviamente es un patrimonio también. Digo, a mí estoy agradecido que se me acercó un primo cuando yo tenía mis primeros ahorros. Ya jugaba en primera división y literal en mis primeros ahorros se me fue mi primer terreno. Me compré un terreno, se me fue todo, me quedé a lo mejor con 20, 30 mil pesos, pero ya tenía algo seguro, ya tenía algo que si en algún momento ocupaba o había algún problema, pues tenía algo para vender, ¿sabes? Porque obviamente también, como dice Jorge, dentro del fútbol, pues se nos acercaba gente, pues de que, ándale, mete dinero, y como dice Jorge, pues en ese momento lo teníamos y sabíamos que el día 15 iba a caer y sabíamos que el día 30 nos iba a caer la quincena y... A veces algunos equipos no, ¿verdad? Pues esa quincena eran treintenas o cuarentenas. Realmente, y te digo, se nos hacía fácil y pues invertíamos. ¿Por qué? Porque, a ver, ganaba, no sé, metías 10 pesos y al mes te voy a dar 15 y pues lo veías fácil, lo veías bien fácil y pues está mal, te digo, aprendes de todo eso, pero sí el tema inmobiliario para mí es, dentro del fútbol, una de las mejores inversiones que podemos hacer. Te digo, por ejemplo, mi primera inversión fue el terreno en Torreón, yo soy de Torreón. Después me pude hacer de una casa en Puebla. Hoy, después, ya ahorita aquí viviendo en Guadalajara,
vendí mi terreno de Torreón para poder construir aquí. O sea, me ha servido para poder estar moviendo ese dinero que al final de cuentas fue una inversión. No, y que viste que cuando compraste ese terreno, en los años que lo compraste a cuando lo vendiste, tuviste un crecimiento exponencial. Sí, por ejemplo, ya al momento que lo vendí dije, caray, sí sirvió de algo, ¿sabes? Porque pues lo vendí, lo compré en pesos y luego ya era un par de millones lo que valía y dije, caray, ya, o sea, sí salió la inversión. Y de las otras inversiones ya mejor ni hablamos porque pues sí la vimos mal, o sea, ¿y por qué? Porque nos vamos a la fácil de que es dinero fácil, de que, sí, te va a caer, y pues desgraciadamente no, y ya, por ejemplo, también teniendo familia, pues ya empieza a ser un patrimonio y sabes que lo mejor que le puedes dejar a la familia pues son bienes inmuebles. Y que creo que la educación financiera como tal yo no lo veo de esa forma, porque a final de cuentas en el tema empresarial o a final que puedas tener un poquito más de preparación se pudiera decir, a final de cuentas pues hasta el empresario no le va bien a su negocio, no el emprendimiento. Yo no lo veo tanto así, la otra vez lo vi en un podcast también con Yair, que también lo platicaba muy parecido a lo que ustedes dicen. Y el que lo entrevista sí comentaba eso, que sí les hace falta como esa educación financiera. Yo siento que no, pero a final de cuentas todos tomamos nuestras decisiones buenas o malas, seamos empresarios, seamos jugadores, seamos lo que seamos, pues. También viene de casa, creo yo. O sea, te digo, sí, el tema del fútbol no es algo que vamos a esconder. Pero sí, la mayoría venimos a lo mejor de no tener muchas cosas de chavos y se gana muy bien en el fútbol, pero también es una carrera muy corta. Y a lo mejor uno pues empieza a ganar y está gastando y cree que le va a durar toda la vida eso o el fútbol o el dinero que haya ganado. Y es a lo mejor a donde voy de que pues no somos conscientes en ese momento. Pero también viene de casa porque yo me dediqué al fútbol o les dije a mis papás, yo quiero fútbol y lo primero que me dijeron mis papás es, el día que ganes este dinero, cómprate tu casita, cómprate esto para que el día de mañana no estés batallando. Yo ahí respecto a la educación financiera, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Chávez. Pero en cuanto a la educación financiera, creo que es un tema cultural. Porque o sea, ni en primaria ni en secundaria, y se me hace que ni en prepa, que yo la terminé ya más grande, o sea, no la hice a la par de la gente de mi edad, sino me tuve que salir por el tema de fútbol. Ya después la hice semiescolarizada y la terminé. Si no mal recuerdo, no tenía clases de finanzas. La tienes hasta la universidad. Y ahí es un tema financiero, porque nosotros a los 17 años ya estábamos con un primer equipo y no teníamos ni idea de finanzas. Yo creo que es un tema financiero y lo veo porque ya cuando eres un poco más maduro y piensas un poquito mejor las cosas, yo empecé a leer, te lo platico, yo lo empecé a leer muy grande, yo empecé a tomar ese hábito muy grande y me topé con el libro de los libros de Robert Kiyosaki, que es un gurú de las finanzas. Y habla de eso, que en la mayoría de los países, y él es de Estados Unidos, menciona que tampoco tienen educación financiera. Entonces, por ahí es que cometemos más errores. No, y a final de cuentas ustedes son como el foco, pues, o sea, llegas, estás en primera, nuevas amistades, llegas a un restaurante, pásale, no, o sea, los hacen facilitadores de todo, o sea, y ahí es donde yo creo que entra. Dice, pues es que todo me lo pueden hacer. Ahí entra lo que nosotros llamamos ahora como exjugadores, que entramos a la burbuja. Que normalmente el futbolista no se da cuenta cuando está. Y te facilita todo. Que vas al banco, te pasan con el gerente. Que vas a la fila para el restaurante, eres el primero en la fila. Que en el antro hay RPs, te meten luego. Que te llega la gente con inversiones que te vas a hacer millonario. Y caes tontamente porque, como decía Chávez, te entra tu lana segura. Hace poquito escuché una entrevista del Canelo, que en su momento a mí Miguel Herrera me lo dijo. El futbolista comete esa mala decisión, que invierte cuando ya está retirado. En vez de invertir cuando tienes una lana segura, tú inviertes. Si te sale el negocio, chido. Si no te sale el negocio, pues ya le perdiste esa parte, pero tienes algo seguro. Y cuando estás retirado, ya no tienes esa entrada de lana fuerte que tenías, le metes y no te sale, perdiste, pero ya no tienes más entrada. Entonces creo que pasa mucho por la educación financiera que tenemos culturalmente y educativamente en México. Sí, en general. Y fíjate algo que comenta el Canelo muy importante, es que dice, a ver, este dinero lo voy a meter donde no hay riesgo, que puede ser lo inmobiliario. Esto que tiene poquito riesgo y esto que tiene mucho riesgo. Ahí ya tú diversificas y sabes que esto lo puedes perder. Exacto. O sea, es donde le puedes meter el riesgo. Pero tienes algo seguro que te va a entrar. Exactamente. Entonces ya puedes jugar con ese
con esa baraja, pues. Pero, ¿cuántos años tenemos nosotros? Y podemos hablar un poquito de eso, no somos expertos. Exacto. Pero de 17 años, 19 años, 20, 21 años, que te empieza a llegar una buena lana a los jugadores, que te empieza a llegar una buena lana, te ofrecen una casa que es seguro, es poco, sobre todo aquí en Guadalajara, lo poquito que es poco, no se paga como en otras ciudades, y te ofrecen meter la misma lana de la casa, pero te va a dar 3 veces más, vas a la casa. Y ahí es cometemos mucho. Es que iba a eso yo también, otro ejemplo, a lo mejor, no sé, te dicen, oye, cómprate un terrenito, que al día de mañana va a valer más, obviamente también depende de la zona donde lo compres, la plusvalía, pero pues sabes que es dinero parado, ¿sabes? En ese momento es dinero parado. Y te llegan por otro lado y, oye, métele conmigo y vas a estar recibiendo mensualmente, pero después desaparece, ¿sabes? Y con el terreno ahí lo vas a tener y sabes que si hay algún problema, pues lo vendes y ya le ganaste valor a lo que lo habías comprado. Por eso ahí entra y te digo, uno como futbolista, pues, como tú lo dijiste ahorita, pues le hacen la vida más fácil a uno en su momento y pues te vas a la fácil, cara. Sí, que depende de la inversión. O sea, el terreno sí, obviamente cuando tú lo compras, a veces se te vuelve un gasto porque tienes que pagar mantenimiento. Si lo compraste dentro de coto, si lo compraste, ahí tienes que pagar mantenimiento. Si lo compraste fuera de coto, pues a lo mejor en la colonia. Pero una casa, pues te puede dar tu inversión, tu renta, que es más o menos ronda del 3-4%. Pero sí son de las cosas que vas aprendiendo con el tiempo. Pero pues lo decía David Beckham en su podcast, decía, en el que sale, dice, yo estaba esperando la quincena para comprarme mejor el reloj o para comprarme el mejor carro. Ya no tenía dinero y faltaban 4 días. Claro. O sea, es... Nomás que a él sí le salieron bien las cuentas. Sí le salió, Nadie se compró un Porsche. le salió bien todo, digo. Acá nos decíamos Fer, nos compramos un Porsche, a la vuelta no teníamos Porsche, ahora te lo había quitado. Pero aquí ya te lo quitaron, sí. Y aparte, pues la carita que tenía, pues también. Claro, robaba, Le literal llegó una robaba. marca pesada y le dio un contrato millonario, nosotros no llegaba nadie. Y por ejemplo, ahorita ustedes que están de entrenadores, o sea, en el medio del fútbol, en una segunda división, si estoy bien, ustedes que ya le dicen a los chavos, o sea, cómo si llegas a ser profesional, ¿sí les platican la experiencia? Porque tú sigues viendo a los chavos de primera y, o sea, que te metes ahí y dices, ay, a veces los ves y dices, siguen ay, cometiendo las mismas, con todo respeto, cagadas que nosotros hicimos, y se los decimos. Nosotros en segunda división, la realidad es que no se paga bien en México, ni en ninguna parte del mundo. Creo que la segunda división no se paga bien, pero lo que buscamos, que los chavos vayan para arriba, tanto como nosotros ir para arriba. Pero sí les decimos que en cualquier tema tenemos más experiencia que ellos. Financiero, educativo, de inversiones, errores, nosotros hemos cometido más que ellos. Entonces, que no la rieguen. Y les platicamos nuestros errores para que no caigan en lo mismo. Y es algo que tocamos todos los días con ellos, tanto futbolísticamente como administrativamente. No, y tú lo ves, por ejemplo, ahí donde tienen su casa a la vuelta hay un club, y ves que debuta el chavo porque pues te das cuenta, los reflectores, y luego empieza toda la prensa, ya hizo unos regates chidos y es Sí, un, ya es un Messi. Messi, claro. Y lo lleves al Messi ya con su carro deportivo, que no tiene nada de malo, no estoy en contra de eso, pero siento que todo puede ser paulativamente, exactamente. Y ese tipo de errores los cometimos. Entonces, no, espérate, mejor en vez de un carro, cómprate un carro que te mueva, porque a lo mejor necesitas un carro, ¿no? A lo mejor el chavo vive hasta 2 horas de camino en camión, pues le sale mejor. Hoy en día no toman camión, hoy en día es Uber, y le sale más caro el Uber todos los días que comprarse un carrito que lo transporte, uno bueno. Pero no, prefieren comprarse un deportivo que le sale carísimo y andar bien padre de ese deportivo en vez de estar en un carrito bien y tratar de comprar un terrenito. Ese tipo de errores lo cometimos, pero pues es parte de nosotros principalmente, pero creo yo que mucho tiene que ver por el tema educativo y cultural que tenemos. Y fíjate, recordando una anécdota, yo lo tuve de directivo y Jorge lo tuvo de compañero, un personaje del fútbol. Pero él lo decía entre broma y broma para el chavo a ver cómo reaccionaba. Porque él decía a los chavitos que iban empezando, no, tú gastas tu dinero en carros, en ropa, es más, tío, no le ayudes a tu familia, es tu dinero, ¿a poco ellos están entrenando por ti? Pero él lo hacía con esa intención de que a ver cómo reaccionaba, ¿sabes? Obviamente ya después en corto te decía, no manches, guía tu dinero, inviértele, ayuda a tu familia, cómprate tu casita, tu terreno, ¿sabes? Para ver cómo reacciona, porque pues es así en México, como lo acabas de decir. Un chavito empieza a debutar, empieza a llamar la atención, y acá lo que uno se preocupa es traer la bolsa de marca, traer el reloj, traer el carrito de marca, o sea, cuando las prioridades son otras, por lo que te mencionaba, que ha pasado mucho. Yo conozco muchos compañeros o excompañeros que
ganaron mucho dinero, pero pues ahorita desgraciadamente hicieron malas cosas y no tienen a veces ni hasta dónde vivir, ¿sabes? Sí que hacen mal como las proyecciones. Claro, es que uno piensa que va a durar toda la vida este rollo y es una carrera muy padre, que ganan mucho dinero, pero también es... No, y a ustedes les tocó la época de que el futbolista tenía opciones, arriba o abajo, y se pagaba bien. Ahorita ya no hay. Ahorita ya... La Liga Expansión la Liga no paga Expansión bien. No paga, son primera, muchos extranjeros. Entonces, antes era una vida, yo me imagino que eran 15, 17 años, una buena vida futbolística. Ahorita, hoy te va bien y en un año ya no puedes estar. El otro día escuchaba a un exjugador que estaba en un podcast con un ex entrenador y que mencionaba que la vida del futbolista promedio mexicano se acaba a los 23 años de edad. Promedio, eso dijo él, yo no me metí a ese estudio. Del futbolista mexicano a los 23 años de edad ya no es nada. O sea, tienes 2, 3 años jugando en primera división. Si bien te fue 4 que debutaste a los 19 y se te acabó el promedio. Pero sí es muy complicado y malamente tenemos... Yo ahora en base a a mi experiencia he dicho que, porque yo tenía compañeros, pues somos de, como dice Chávez, de barrio, somos del barrio, somos de abajo. Decía un profe que somos perros de la calle. Me decía, no, tú eres rico, ya nomás porque eres futbolista eres rico. Y la realidad es que a menos que seas Beckham o Messi, eres rico. Pero el fútbol te da para hacerte rico si metes bien la inversión. Claro. Pero la realidad es que en México yo creo que hay, no sé, pero hay pocos jugadores millonarios como lo fue en su momento Michael Jordan, que estamos hablando que fue el primer atleta multimillonario en la historia. Y que sigue facturando. Y sigue facturando. Exacto. Fíjate, el tema de las proyecciones, en el tema del fútbol, financieramente hablando, tú lo tienes que ver por contrato. No lo tienes que ver porque, mi vida vale 15 años y tengo que, mi patrimonio, basarlo en 15 años que voy a recibir dinero. Es en base a contratos. A ver, este contrato lo tengo por 3 años y tengo que hacer inversiones sobre lo que voy a ganar en 3 años. Porque tú no sabes si en 3 años vas a volver a renovar. Exacto. O faltando 6 meses suele suceder que se... Y eso ojalá me lo hubieras dicho hace 15 años, cabrón, ahorita para qué. Pero es la verdad, porque no es cierto, o sea, tengo un contrato por 1 año en este equipo. No, pero luego agarro equipo. Pero ojo, no, a veces hacías contratos de 3 años y nadie Y te no aseguraba duraba, los 3 y no años. duraba También, 3 años. también, y uno empezaba, sí, compro aquí, compro allá. Y te digo, era Ya está complicado. más regulado el fútbol. Antes había contratos por aquí, contratos por allá, ¿no? Que era decir, no, ya no, pues tú a mí no me firmaste. Antes había dobles contratos, hoy ya no. Entonces, siento que esa parte de sus experiencias le puede ayudar mucho a los chavos. Sí, sobre todo nosotros que tenemos mucha voz sobre nuestro equipo, sí tratamos de hablarles mucho sobre eso. De experiencia en general y poco en la lana, porque lana pues aquí no ganan mucho como para invertir, pero sí tratamos de ayudarles por eso. Sí, mira, como decía Jorge, o sea, la división en la que estamos obviamente es muy compleja por el tema del salario. A lo mejor ahorita no les vamos a hablar de inversiones ni mucho menos, pero sí el que estudie, por ejemplo, nos respalda una universidad muy, muy importante acá, y que la aprovechen, o sea, que la aprovechen porque yo hoy por hoy ya de este lado sí me arrepiento de no haberme preparado mejor. ¿Por qué? Porque el futbolista tiene todo el tiempo del mundo. O sea, trabajamos, o ahorita lo están haciendo un poquito mejor, creo yo. Pero antes íbamos a entrenar, a mediodía ya estábamos en casa y toda la tarde. Es que hacer algo. Ahorita que hablas de estudio, cuando tú decides ser entrenador, tú estabas con... Jugabas todavía. Tú que dices, voy a ser entrenador, voy a empezarme a estudiar, porque todos empiezan a estudiar cuando se retiran. O sea, tú empezaste a buen tiempo, ¿no? Yo malamente, perdón que te interrumpa, que la pregunta es para Chávez, pero yo fui así. Yo que me retiré, dije, lo voy a estudiar. Que yo en mi cabeza pensaba en ser algo del fútbol. No sabía si entrenador, directivo, algo. Pero yo en mi vida me veo pegado al fútbol todo, siempre. Justo el torneo que yo ya no agarré equipo, porque no es que no agarré equipo y me retiré. Yo no agarré equipo, digo, voy a buscarle mientras lo estudio. Y en esos 6 meses me gustó mucho. Fue en mayo. En diciembre me llega una oportunidad. No me quedo, no me convenía. Me salen otras 2 ofertas en segunda división, bueno, Liga de Expansión, que en ese tiempo era Liga de Ascenso. No me convenía y yo ya estudié el curso y me gustó. Eso, pero yo malamente lo estudié ya retirado, digamos, ya cuando no agarré equipo. Pero Chávez, qué bueno que tuvo esa oportunidad de estudiarlo cuando todavía jugaba. Que es más fácil, ¿no? Me imagino, ¿no? Sí, más fácil, digo,
Y yo todavía había tenido la oportunidad de estudiarlo antes todavía, o sea, en otro equipo, o sea, cuando estaba en otro equipo. Ya llego a Dorados, yo también ya sentía que se acercaba el final de mi carrera. Se acercaba la canción. Y compañeros que se acercaba la expansión, exacto. Fue lo que me retiró. Compañeros me decían, aprovecha. Y justo ponen el Endid ahí en Culiacán y fue cuando aproveché. Te digo, pero sí, me sirvió hacerlo durante mi etapa todavía como jugador y te digo, creo que fue un buen momento porque, como dice Jorge, pues sí, sabemos, fútbol es lo de nosotros, nos gusta mucho. Y quiero agregar que lo que les decimos a los chavos, aprovechando la universidad que nos respalda, porque pues nos retiramos del fútbol y te lo juro, literal, pues no sabemos hacer otra cosa más que fútbol cuando teníamos mucho tiempo para aprovechar. A lo mejor los que no saben, y a ti te lo agradezco, porque ahorita que estoy invitado, pero Borre también me dio chance de estar ahí con él en su inmobiliaria. Yo decía, por eso habla bien de él, pero si no lo hubiera reventado ya. Te digo, te tienes que aprender o aprendes a hacer otras cosas por no estar preparado, ¿sabes? Por ejemplo, yo no sabía vender casas, tú me diste la oportunidad porque el fútbol, ya después de jugador, los espacios son más cortos, o sea, ya en el cuerpo técnico son menos oportunidades, son espacios más cortos. De jugador, pues hay 26 hasta 30 espacios por equipo. De entrenador, no, es más reducido el espacio. Y te digo, ahí es donde aprendí o donde me di cuenta que desperdicié todo ese tiempo en las tardes, en mi etapa como jugador. Pero fíjate que por ejemplo, ahí, imagínate que cuando eras jugador, toda la tarde que tenías libre vendieras casas, cabrón. O sea, esos son los malos hábitos que no tenemos. Pero yo creo que no lo harían porque ¿cómo voy a hacer yo el todo? Eso, Exactamente. Pero en su momento lo piensas, y sí, en su momento piensas así tal cual lo dijiste. Pero no tiene nada de malo. A ver, juego, pero también tengo una empresa de que vendo casas. O empiezo a vender casas y es más lana. Es un negocio a futuro también, o sea, estás jugando, no descuidas tu profesión en ese momento que es el fútbol al 100%, porque en algún momento va a llegar la hora del retiro, pero ya estás preparado para Estás preparado, claro. Es que esos son los puntos que tienen que tomar en cuenta los jugadores ahorita en esta etapa, cuando ya ven que ya es muy corta la carrera. Justo me platicaba el otro día con un buen amigo de uno de los clubes más grandes de aquí de México que ya los preparan, pues, o sea, que ya los meten a estudiar. Ahorita que está llegando mucho hablando inglés, pues ya los chavitos de 17, todos hablan inglés ya. Pues eso te habla de que también ciertos clubes te ayudan a, como tú dices, a darte esa educación y a meterte a estudiar obligatoriamente. Es que creo que últimamente lo hacen más integral y se enfocan mucho en la persona. Como futbolista, te ven tal cual, como un activo futbolista. Y ya muchas veces se preparan, mencionando el ejemplo de que mencionó, o retocando el ejemplo que mencionó Chávez, fue mi compañero, fue su directivo, en el equipo que le toca retirarse lo apoyan para después de jugar seguir como empezando su carrera directiva. Recordando una anécdota de chula de persona, le mandamos saludos, si lo vemos debe saber quién es, que les mencionaba... En el entrenador me toca estar con un entrenador, el de jugador, y el entrenador llevaba a su hijo a los entrenamientos. Y agarraba a su hijo y le decía, no estudies, ve a tu papá, tiene como 20 casas, ¿tú para qué estudias? ¿Tu papá no estudió? Y al otro día llega el entrenador, cabrón, ¿qué le estás diciendo, mi hijo? ¿Por qué? Pues me dijo que ya no quería estudiar, quería dedicarse de lleno al fútbol, pero era como... malamente te la crees lo bueno, no, el futbolista te hace rico. Y no, cabrón, la realidad es que no. Y fíjate, algo que yo veo puntualmente, ustedes empiezan muy chavos a jugar. 6, 7, 8 años, 10, pues ya estás en fuerzas básicas, creo yo, ¿eh? Y sucesivamente, pues ya es una etapa de que tú ya no puedes. O sea, es 100% porque es de alto rendimiento. Entonces tu vida laboral empieza cuando tú te retiras. Y es un muy buen punto el que dicen. En ese tiempo muerto que tengo que ver qué voy a hacer a futuro. Como ahorita lo planteaba también del Canelo, él está viendo qué va a hacer cuando se retire. Que debe tener la vida resuelta ya desde ahorita cuate, sí, pero ha hecho buenas inversiones. Y ejemplos como el de él es el que tienen que tomar mucho en el tema del fútbol, porque siento que en el tema del fútbol financieramente está muy canijo. En el tema de fútbol y culturalmente, yo lo he saludado, pero no lo conozco bien, pero creo que es un cuate que se centró bien. Porque ha hecho esas buenas inversiones, pero lamentablemente nuestra cultura que dice muchos comentaristas, sin decir nombre,
lo tachan de que es un golpeasacos y que es mal. Yo quisiera ser el golpeasacos que se pone a pelear como él. Y que tiene esa mentalidad. Y que tiene esa mentalidad ganadora, que se levanta a las 5 de la mañana, se mete al hielo, se prepara, tiene que tener una dieta rigurosa, que entrena muy bien y que ha sido invicto por mucho tiempo. Yo quisiera tener algo como él. Y aparte de esto, millonario. Y no nos veamos tan lejos como Chicharito. O sea, cómo lo revientan la carrera que hizo, sus podcasts. Dice, prefiero estar aquí que irme a la fiesta. Hace poquito acaba de hacer un video viral. Sí. O sea, ¿qué tiene que te expongas, que platiques? Lo malo es que hay gente que tiene mucha voz y voto, y se expresa mal de ellos. Y de eso es a lo que voy, que culturalmente, en vez de apoyarnos como en otros países, los argentinos, así pasa, te preguntan por un argentino y es el mejor, y aquí no, aquí lo reventamos al mexicano. Y son temas culturales que creo que nos afectan. Pues ahí están los resultados de nuestra selección, pero bueno, es otra cosa. Es otro punto que no podemos tocar, porque sí está muy difícil. Yo quiero agregar también, por ejemplo, el tema de, o sea, tocando el que aprovechar los tiempos muertos que tenemos en ese momento, o que teníamos, porque, digo, no estamos preparados obviamente para el retiro, pero me pasó a mí, me retiré casi a los 34 años, y entras a la vida real a los 34 años y no manches, o sea, ahí sí te cae el 20 de que, o sea, te falta todavía un mundo por delante. O sea, uno cree que se retira ya del fútbol a los 30 y, digo, en mi caso a los 34 y ya, o sea, ya ahí acabó todo. No, te queda una vida por delante y apenas vas entrando a la vida real. Llamo a la vida real por lo que mencionaba Jorge, porque en el fútbol pues eran pocas horas de trabajo, buenos sueldos, tenías todo a la mano, y ahí era donde vivíamos dentro de una burbuja. Ahorita ya conociendo la vida real, que te sales desde temprano a fregarle y a lo mejor ya no generas lo mismo que generabas de futbolista, ahí es cuando te da ese golpe, y es a lo que yo voy o insistimos con los chavos, de que aprovechen el tiempo, y sobre todo ahorita en donde estamos, para que estudien, para que el día de mañana, si no se dan el fútbol, bueno, no se dio en el fútbol, pero ya estás preparado para algo más. ¿Y ahorita qué opinas, por ejemplo, tienen que probar un negocio que tiene de bowls y papas, que las tiene en el estadio de los Charros? ¿Qué tal la vida de empresario? El levantarte temprano, tener que ir a comprar. Por ejemplo, ese lo empecé con uno de mis cuñados y literal éramos nosotros los que empezamos. O sea, me pasó, sí, en su momento, por lo que tú mencionaste ahorita, pues tuve una carrera de 14 años y ya emprendí ese negocio. Y yo literal en las freidoras moviéndole, y yo decía, no manches, ¿cómo yo voy a estar haciendo esto? O ¿cómo yo voy a estar vendiendo casas cuando me invitaste también, que me diste la oportunidad? Yo, ¿cómo? ¿Sabes? Pero pues ya... ¿Cómo voy a subir una publicación haciendo esto? O sea, yo que estuve con el Diego, campeón del mundo, o sea, con todo el entorno que ustedes tienen, o sea... ¿Cómo voy a estar haciendo? Pues no tiene nada de malo, lamentablemente. No tiene nada de malo. Pongo un ejemplo, a lo mejor burdo, de cómo vemos el transporte público aquí en México. Aquí el que se sube a un camión es un pobre. Claro. Y en Nueva York, el que sube a los empresarios, son los más ricos, claro. No tienen coche porque se transportan, ¿sabes? Sí. Es un tema muy difícil, pero sí llegamos a pensar de esa manera, tal cual. ¿Yo cómo voy a subir un camión si soy futbolista? Pues es un transporte público, no tiene nada de malo. Pero lo malo es que te ve la gente, es pobre, no le pagan bien. Sí. Pero ¿sabes qué siento, por ejemplo, en el tema mediático, cuando fuiste campeón del mundo, que todos los reflectores fueron hacia ustedes? Ahí es cuando también, pues es que ya eres un centro de atención. Y me pasó salió una publicación, tal cual, campeón del mundo y en camión, porque no tenía coche, no ganaba, no tenía contrato. Pero decía la publicación, y mis papás la deben de tener, campeón del mundo y en camión. ¿Y qué tiene malo? Claro. O sea, entonces periódico mejor lo hubiera demandado y dame un carro, pues, entonces, apóyame, ayúdame. Sí, claro. Que ahorita ya está de moda que te dan los carros, y nomás súbeme unos videitos y ahí te lo dan. Dime dónde para ir, por favor. Te voy a pasar el número de un buen amigo ahí que tiene marcas participantes. Ya, pues también aquí estás en Netflix ahí con la serie del Diego y todo. Es otro tema, te digo, estás dentro del fútbol y es otro tema. Obviamente nosotros ahorita hablando porque pues fuimos exjugadores, pero sí, estás ahí adentro y es otro mundo, Perdón que te interrumpa. Cuando tú lo vives con pues, esta figura mundial, el que llega a Culiacán,
el cómo ustedes viajaban a cuando llega él, cómo cambia todo, como si fueras un equipo europeo, o sea, sí cambia mucho desde que llega. Sí, obviamente el Borre está refiriendo a Maradona cuando tuvimos la dicha de que nos dirigiera ahí en Dorados y fue totalmente diferente, o sea, éramos, digo, no quiero mencionar nombres, pero pues éramos el equipo Top de México. del ascenso en ese momento. Bajábamos del vuelo charter y abajo, ahí en la pista ya nos estaba esperando el camión. O sea, no pisábamos aeropuertos porque era una locura con el sino. Porque también estaban en la Copa MX, ¿no? Y también todos los Había Copa MX, exacto, ¿no? O sea, estadio en el ascenso en ese año que estuvo Maradona donde jugáramos era estadio ya. Fue tan así que nos hicieron una serie. O sea, nunca nos íbamos a imaginar que iba a pasar algo así. Aunque qué gusto también tenerlos como amigos, porque tenemos un equipo de fútbol donde todos los miércoles jugamos y ahí aventamos. Donde, como son las cosas, lo que hablamos ahorita, antes nos pagaban, ahora pagamos por ir a jugar. Y sale cara esa mesa. Y más con el administrador que tenemos, que es el Tabla Hernández. Que de ahora que nunca salen las cuentas ahí. Sí, está raro, cabrón, pero no, nos la pasamos. Por eso le hacemos honor a nuestro nombre. Pero fíjate que algo de lo padre que se incorporaron varios exjugadores también, que por el cotorreo y todo, o sea, platicamos chido, pues o sea, no van ni, no pagues, o sea, todos aportan. No, pues es que es muy cierto lo que dice este table. La mesa cuesta. O sea, el estar en esta plática con nosotros, el contar de nuestras experiencias, el conocer las vivencias que hemos tenido, que han tenido otros que se nos acoplan, pues nos termina costando muy cara la mesa, pero nos la pasamos. Que al final del camino yo en este medio, pues gracias a Dios tengo ya muchos años, no como inmobiliario, sino también en la parte de amistad. Pero es algo que me ha dejado mucho y también buenas amistades. Eso es lo que deja el fútbol. Un entrenador me dijo una vez, el fútbol te deja experiencias, amistades y guita. La guita es lo que más rápido se acaba, pero las experiencias siempre te quedan y las amistades, si las sabes cuidar y valorar, te duran por muchos años. Es lo más importante. Algo que quieran agregar para finalizar, que se les venga encima a los chavos, algo que quieran decirles. Yo sí, tocando el tema del fútbol, hablando del tema del fútbol y tema inmobiliario, sí que aprovechen esas oportunidades. Hablando aquí de la zona de Guadalajara, de Jalisco, no porque sea el Borre, pero tienen mucho contacto con futbolistas de los equipos de acá. O sea, sí aprovechar ese tipo de oportunidades o invertir su dinero en tema inmobiliario. A lo mejor no todo va a ser negocio, pero sí asegurar algo porque, ya después de retirado, te da esa tranquilidad de vas a tener dónde meter a tu familia, vas a tener una buena casa, vas a poder vivir bien, tener tus rentitas, y sí tener esa viveza en cuanto al tema de las finanzas. Ahorita que se me viene a la mente algo así rápido, creo que es tu compadre Edson, Sí. Que ahorita es jugador activo y tiene su negocio. Él, por ejemplo, fíjate, hace no mucho me topé al presidente de Dorados acá en una plaza aquí en Zapopan. Y ya empezamos a hablar, oye, ¿cómo está tal? ¿Y cómo está Edson? Edson Rivera. Y le dije, no, bien. Le dije, él ya tiene su negocio, sigue jugando, pero ya tiene su... No, dice, él se le veía, dice, conmigo era duro para negociar los contratos, pero sí se le veía que ya... Y eso está padre, que aprovechen ese tiempo y él anda en friega, él anda en friega surtiendo, cargando y todo, pero ya se está preparando para un futuro. Para un futuro, para el retiro. Exacto. Algo que ya se preparar. Y básicamente eso, prepararnos. Nosotros podemos hablar desde la experiencia como jugadores. Si hay exjugadores, o mejor dicho, jugadores que ven tu canal, es que se preparen, porque la carrera del futbolista, mientras eres futbolista, vives en una burbuja, pero es corta. Te va bien, ganas bien, no te hace rico, pero te ayuda para hacerte rico y prepararse, porque la vida comienza muy joven para nosotros. Entonces, prepararse y tratar de ver las mejores opciones inmobiliarias que creemos, o en lo personal creo que es lo más seguro. A lo mejor no hay tanto riesgo, que también tiene su riesgo, pero es lo más seguro. Entonces, saber invertir bien y prepararse para la carrera fuera del fútbol. Como decía Osvaldo Sánchez, que lo repetimos en varios podcasts, tierra hasta en las uñas, le decía a su papá. Porque ojo, antes de que nos veamos, también entra el tema de que tienes que cambiar. O sea, te tienes que adaptar a lo nuevo, porque no siempre vas a ganar lo mismo, no siempre vas a poder llevar el mismo nivel de vida. Por eso yo creo que el tema de las inversiones es algo importante. Obviamente, saber hacer buenas inversiones. Para mí el tema inmobiliario sería muy importante. Hoy por hoy que estoy retirado,
que ya te conozco, sí me arrepiento de muchas cosas y sí me hubiera gustado invertir mejor todavía mi dinero, sobre todo en el tema inmobiliario. En su momento también Jair lo platicó. Me dijo, ay, hubiera comprado otros 2 ahí y ahí estaba la oportunidad. Y ahorita ven el crecimiento de la ciudad. Que igual, México, Monterrey, Guadalajara son lugares donde pueden invertir bien. Y siempre fíjense en los desarrolladores. Hay que siempre buscar contratos que tengan todo bien. O sea, siempre acérquense a una inmobiliaria donde sepan que están en una asociación, que son asesores certificados. Digo, no porque el asesor independiente sea malo, simplemente para que tengan también ustedes esa seguridad. Entonces, tranquilidad. Pues muchas gracias, amigos. Recuerden, amigos, síganos en nuestras redes sociales y recuerden, siempre finquen su patrimonio, siempre finquen muebles. Saludos.